Dicen que la noche guarda secretos oscuros, y los taxistas suelen ser los primeros en encontrarlos. Pasajeros que desaparecen, destinos imposibles, y encuentros que aún les provocan escalofríos. Lo que estás a punto de escuchar son relatos de terror que podrían hacerte pensar 2 veces antes de subir a un taxi de madrugada. Comencemos. Esa noche debí haberme quedado en casa. Llevaba 12 horas al volante cuando acepté ese último viaje. Era la 1:17 de la madrugada según el reloj del tablero. Ese número que ahora me persigue en sueños. No sé por qué el 1:17. No sé por qué ese instante específico quedó grabado en mi memoria como si alguien lo hubiera tallado ahí con un instrumento afilado. El barrio era uno de esos que la gente sensata evita después de las 10 de la noche. Calles sin iluminación decente, edificios con las ventanas tapiadas, perros callejeros que se escabullían entre las sombras como si supieran algo que yo ignoraba. Debí haber cancelado el pedido. Debí haber apagado la aplicación y vuelto a casa con mi esposa, con mi hijo de 6 años que seguramente dormía abrazado a ese osito de peluche desgastado que no soltaba desde los 2 años. Debí haber hecho muchas cosas, pero no lo hice, y ahora vivo con las consecuencias. Me llamo Rodrigo Salcedo y soy taxista desde hace 9 años. He visto de todo en este trabajo. Parejas peleando a gritos, borrachos que vomitan en el asiento trasero, mujeres llorando sin explicación alguna, hombres hablando solos en un idioma que no reconocí jamás. He manejado de noche por rutas que no aparecen en los mapas y he recogido personas en lugares donde no debería haber nadie. He visto accidentes, peleas, persecuciones. Una vez, a las 4 de la mañana en una autopista desierta, pasé junto a un hombre parado en el centro del carril, que me miró directamente mientras yo aceleraba para no golpearlo. Y en ese segundo de contacto visual, hubo algo en sus ojos que no termino de entender todavía. Algo vacío y antiguo. Pensaba que ya nada podía sorprenderme de verdad. Me equivocaba de una manera que no tengo palabras suficientes para describir del todo. Lo que me ocurrió esa noche de octubre cambió algo fundamental en la manera en que experimento el mundo. Hay una fisura en mi percepción de la realidad que no cierra, que no ha cerrado en 4 meses, y que algunos días me parece que no va a cerrarse nunca. La solicitud apareció en mi pantalla como cualquier otra. Destino en el barrio de La Esmeralda, con punto de recogida en la esquina de la calle de Los Álamos. El nombre de la usuaria decía simplemente M, sin apellido, sin foto de perfil, solo ese icono gris genérico que tienen las cuentas nuevas o las cuentas que deliberadamente evitan la imagen. La calificación era de 4,9 estrellas, lo que me pareció curioso para una cuenta que claramente no tenía historial visible. O eso creía yo entonces. Acepté el viaje sin pensarlo demasiado. El cansancio embota el instinto. Embota exactamente las partes del cerebro que están diseñadas para reconocer el peligro. Tardé 7 minutos en llegar al punto de recogida. Era una esquina entre la calle de Los Álamos y una callejuela sin nombre que no aparecía bien definida en el GPS. Apenas un trazo borroso en el mapa satelital como una cicatriz en la cartografía digital. Cuando detuve el auto y bajé la ventanilla para mirar, no había nadie. El único movimiento visible era una bolsa de plástico que rodaba por el asfalto empujada por el viento, y un gato naranja que me observó desde el techo de un auto estacionado, con esa indiferencia hostil característica de los gatos. Esperé el tiempo reglamentario. 2 minutos. Puse la mano en el botón de cancelar el viaje. Estaba a punto de apretarlo cuando la vi. Salió de entre las sombras de un portal que yo hubiera jurado, lo juro por mi hijo, estaba sellado con tablas. Lo vi antes de verla a ella. Ese portal tenía tablas clavadas,
madera vieja y oscura con clavos oxidados que brillaban ligeramente bajo la tenue luz del farol más cercano. Lo vi con claridad suficiente para notarlo, y sin embargo, ella salió de ahí como si hubiera cruzado una puerta de vidrio automático, sin esfuerzo, sin el sonido de madera rompiéndose, sin ninguna señal física de que acababa de atravesar un obstáculo que debería ser impenetrable. Era una mujer, alta, delgada hasta el extremo de parecer enfermiza, con un vestido largo de color blanco que no tenía ningún sentido para esa hora, ni para ese frío. El vestido era de tela fina, quizás algodón o lino, del tipo que se usa en verano o en climas cálidos. Y aunque la noche no era exactamente fría, no era tampoco la noche adecuada para esa ropa. Caminaba despacio, con una rigidez extraña en los brazos, que caían pegados al cuerpo sin moverse con el paso, como los brazos de una figura anatómica en un libro de medicina, o de una muñeca articulada cuyas articulaciones de los hombros hubieran quedado bloqueadas. El cabello, negro y largo, le cubría casi completamente la cara. Llevaba algo en la mano derecha, pero desde la distancia y con la poca luz disponible no pude distinguir qué era. Un objeto pequeño, del tamaño de una pelota de tenis o quizás algo más grande. Golpeó la ventanilla trasera con los nudillos, 3 veces, muy despacio. 3 golpes secos, pausados, como si estuviera marcando un ritmo específico, como si esos 3 golpes fueran un código que yo debería reconocer pero no reconocía. Bajé el vidrio. «Rodrigo», dijo mi nombre. No es el taxi, ni el servicio, ni ninguna de las frases con las que los pasajeros normalmente confirman la identidad del conductor. Mi nombre de pila, específicamente, no mi apellido, ni el número de la unidad que aparece en la aplicación. Con una voz que sonaba extraña, apagada, como cuando escuchas una grabación de cassette muy vieja, con ese ruido de fondo característico y esa tonalidad plana ligeramente desfasada que no termina de sonar completamente humana, como si el timbre de la voz tuviera una frecuencia incorrecta para el espacio en que se pronunciaba. «Sí», respondí. «¿Señorita M?». No contestó de manera audible. Abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero con ese movimiento rígido y mecánico. El olor entró con ella como una ola. Tierra húmeda, flores marchitas y algo más que no supe identificar en ese momento, pero que me resultó vagamente familiar de una manera que no podía precisar. Algo dulce y pesado, como el aire de los lugares cerrados durante mucho tiempo, como el olor de un sótano o de una habitación que no se ha ventilado en años. Más tarde, mucho más tarde, lo identifiqué. Es el olor de los velatorios. El olor particular que tienen los espacios donde se velan los muertos. Esa mezcla de flores en descomposición y algo orgánico que la gente intenta disfrazar con incienso y velas, pero que siempre está ahí, siempre filtrado bajo el perfume artificial. Arranqué el auto. Introduje el destino en el GPS. Barrio de la Esmeralda, número indicado. La ruta trazada en la pantalla me pareció extraña, porque el sistema de navegación me indicaba pasar por las inmediaciones del cementerio municipal, lo cual no era la ruta más corta ni la más lógica para ir de donde estábamos al destino señalado. Hay rutas más directas, sin rodeos por esa zona. Intenté recalcular manualmente, pero el GPS volvía siempre a la misma ruta, con la misma paciencia obstinada de los sistemas de navegación. Eventualmente lo dejé así. En ese momento no le di la importancia que merecía. Manejé los primeros 5 minutos en silencio. Ella no dijo nada. Yo tampoco. Acostumbro respetar cuando los pasajeros quieren silencio. Hay personas que toman el taxi precisamente para estar solas dentro de un espacio en movimiento.
separadas del mundo por el vidrio y el sonido del motor. Y lo entiendo y lo respeto. Pero este silencio era diferente de todos los silencios que había conocido en 9 años de trabajo nocturno. Era denso de una manera no metafórica. Era el tipo de silencio que ocupa espacio físico, que llena el auto como si alguien hubiera bombeado algo invisible por las rendijas del clima. Un silencio con peso y temperatura. Lo primero que noté fue el espejo retrovisor. Ajusto ese espejo meticulosamente al principio de cada turno. Es un hábito, casi un tic. Lo posiciono para ver el asiento trasero completo, centrado, sin puntos ciegos. Lo hago por seguridad, y también porque en años de trabajo he aprendido que ver el rostro de tu pasajero te da información valiosa, que la gente se comporta diferente cuando saben que pueden ser observados. Esa noche, cuando levanté la vista hacia el espejo en la primera parada de semáforo, el asiento trasero estaba vacío. Quiero ser preciso sobre esto porque sé que suena imposible, y sé que cualquier persona que lo lea buscará la explicación lógica antes de aceptar lo que estoy diciendo. El asiento trasero estaba vacío en el espejo. Completamente vacío. El tapizado oscuro del asiento, la tela del respaldo, el apoyabrazo central, el cinturón de seguridad colgando sin usar. Nada más. Ninguna figura humana. Ninguna silueta. Absolutamente nada. Me giré físicamente, con un movimiento brusco que casi me saca del carril de manera peligrosa. Ella estaba ahí, sentada, inmóvil, con el cabello cubriéndole la cara, en la posición en que había estado desde que subió. Perfectamente presente, sólida, real. Volví a mirar el espejo. El asiento estaba vacío en el reflejo. Solo el tapizado, el cinturón, el pequeño muñeco de peluche de mi hijo que tengo colgado del apoyabrazos trasero como especie de talismán personal. Una costumbre que tengo desde que nació Mateo. Parpadeé varias veces. Fruncí el ceño. El espejo mostraba el asiento trasero como si estuviera completamente desocupado. Como si la mujer del vestido blanco no tuviera reflejo. Como si no existiera en la misma dimensión en que existen las cosas normales. ¿Ocurre algo?, preguntó ella desde el asiento invisible en el espejo. No, mentí. Creí haber visto algo en la calle. No respondió. Y yo no volví a mirar el espejo retrovisor en los siguientes 10 minutos. Me concentré en la carretera, en las luces de los otros autos, en el murmullo distante de la radio que había bajado al mínimo. El semáforo en rojo, el cruce de peatones, la curva a la derecha antes del puente. Todo lo familiar, todo lo cotidiano. Me aferré a eso. Intenté convencerme de que era el cansancio, la mala luz, el ángulo incorrecto del espejo. Me convencí durante exactamente 10 minutos. Después escuché el susurro. Bajo, casi inaudible, como el sonido que hace el viento cuando se cuela por una rendija muy pequeña. Al principio pensé que era la radio. La subí un poco. Un locutor nocturno hablando de noticias locales. El parte meteorológico de la madrugada. Temperatura mínima esperada. Nada. Lo apagué. El susurro continuó. Provenía del asiento trasero, de donde debería estar sentada una mujer de carne y hueso que no aparecía en el espejo. Ella murmuraba algo, en un idioma que no reconocí. No era español, no era inglés, no era nada que yo pudiera identificar como perteneciente a ninguna familia lingüística que conociera. Era una cadena de sílabas repetidas con un ritmo hipnótico, monótono, como un rezo o un conjuro o la recitación mecánica de algo aprendido de memoria hace mucho tiempo. Hace más tiempo del que cualquier persona viva podría haberlo aprendido. Las palabras, si es que eran palabras, sonaban húmedas,
como pronunciadas con una boca que no estaba del todo seca por dentro. «Disculpe», dije, y mi voz sonó extraña en el interior del auto, demasiado alta, demasiado concreta, demasiado del mundo real. «¿Se encuentra bien?». El murmullo se detuvo de golpe, como si alguien hubiera cortado una cinta de audio. Silencio absoluto durante 3 o 4 segundos. Después, ¿sabes cuánto tiempo llevo esperando este viaje? La pregunta no tenía sentido lógico. ¿Lleva mucho esperando el taxi esta noche?, pregunté, buscando normalizar la conversación, buscar un marco de referencia conocido. «Mucho más que esta noche», respondió. Y luego agregó algo que me heló la sangre de una manera que no había experimentado nunca, ni en los peores momentos de mi vida. «Tu hijo se llama Mateo, ¿verdad?». «Mateo Alejandro Salcedo. Tiene 6 años y 4 meses. Le gusta el fútbol, el equipo rojo, y duerme con un oso de peluche que se llama Copito. Esta mañana desayunó leche con cereal y se olvidó el cuaderno de matemáticas en el auto». Pisé el freno. El auto derrapó ligeramente en el asfalto mojado y se detuvo en el costado de la calle, a metros de una boca de alcantarilla de la que salía vapor blanco como el aliento de algo enorme respirando bajo el pavimento. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos, en las sienes, en la garganta. Tenía la boca completamente seca. Me giré completamente hacia el asiento trasero. Ella tenía la cabeza levantada. Por primera vez en todo el viaje, el cabello no le cubría la cara. No voy a describir su cara en detalle, no porque no la recuerde, sino porque cada vez que lo intento me doy cuenta de que las palabras no alcanzan y de que el intento mismo me cuesta demasiado. Veo a mi hijo dormido y recuerdo esa cara y tengo que salir de la habitación. Veo el reflejo en el espejo del baño por las noches y por un segundo, solo por un segundo, temo lo que voy a ver. Diré solo esto. Sus ojos no tenían el blanco correcto. Donde debería haber blanco había algo oscuro, casi negro, como si los ojos le hubieran girado parcialmente hacia adentro, y lo que yo estaba viendo era la parte de atrás de los globos oculares, la parte que nunca debería ser visible. Y sonreía. Una sonrisa que excedía la anatomía normal de un rostro humano, que se extendía hacia los lados más allá de donde deberían terminar los labios, con una calidad de elasticidad que la carne humana no tiene. «¿Cómo sabe esas cosas?», pregunté. Mi voz era un hilo muy fino. «Lo sé todo de ti, Rodrigo», dijo, sin énfasis, sin teatralidad, como si fuera información banal. «Sé que tu padre murió cuando tenías 11 años, un martes de noviembre, y que esa mañana te habías peleado con él por algo que ya no recuerdas. Sé que tienes una cicatriz en la rodilla derecha de cuando te caíste de la bicicleta a los 8 años, en la calle del colegio. Sé que a veces, cuando tu esposa duerme, te quedas mirando el techo en la oscuridad pensando que tomaste las decisiones equivocadas, que hay una versión de tu vida que hubiera sido mejor y que se te escapó en algún punto que no supiste identificar a tiempo. Sé que tienes miedo de no ser suficiente para las personas que amas. Sé cosas de ti que tú mismo has olvidado. Sé cosas de ti que nunca supiste que sabías. Salga del auto». Lo dije despacio, con toda la calma que pude reunir de las reservas más profundas de mi compostura. «Salga del auto ahora mismo, o llamo a la policía». «No hemos llegado al destino». «No me importa el destino, salga del auto ahora mismo». Se rió, un sonido corto, seco, completamente desprovisto de humor real, mecánico, como el sonido que hace una grabadora cuando reproduce algo registrado hace mucho tiempo con equipos ya obsoletos. «La policía no va a venir aquí esta noche», dijo. «Rodrigo, hay cosas que necesito que entiendas antes de que lleguemos. Cosas sobre por qué estás aquí y sobre por qué este viaje importa más de lo que crees.
No vamos a llegar a ningún lado, dije, y abrí la puerta del conductor. El frío que entró desde afuera era absurdo. Era una noche de otoño fresca, sí, 15 o 16 grados en el exterior según el indicador del tablero. Pero el frío que golpeó mi cara cuando abrí la puerta era el tipo de frío que pertenece al invierno más extremo, al corazón de una noche de julio cuando el termómetro cae a 0 y el hielo forma cristales en las superficies horizontales. Un frío que no correspondía a ningún clima que yo pudiera ubicar en la geografía real. Sentí ese frío en los dientes, en los pulmones, en los huesos de las manos. Me quedé paralizado con la puerta entreabierta, incapaz de terminar de salir, como si el frío fuera algo más que temperatura, como si fuera una fuerza física que me empujaba de vuelta al interior. «Cierra la puerta», dijo ella. La cerré. No quise hacerlo. Quiero que quede absolutamente claro. Yo no quería cerrar esa puerta. Mi cuerpo lo hizo solo, con la misma indiferencia automática con que cierra los ojos cuando algo se acerca demasiado rápido a la cara. Mi cuerpo respondió a su voz antes de que mi mente pudiera interponer objeción alguna. Ese fue el momento en que entendí con certeza absoluta que algo estaba fundamentalmente mal, que había cruzado sin saberlo algún tipo de umbral invisible al aceptar ese viaje, que el taxi ya no era completamente mío, que yo no estaba completamente solo en él aunque solo hubiera una pasajera en el asiento trasero. Hay cosas que el cuerpo sabe antes que la mente. El cuerpo no miente sobre el peligro. El cuerpo estaba aterrado de una manera que trascendía el miedo ordinario, que entraba en esa otra categoría, la del terror primitivo, el que experimentan los animales cuando huelen algo que no debería existir. «Arranca el auto», dijo. Arranqué el auto. Manejé en silencio durante varios minutos que no supe medir con precisión. El GPS seguía indicando la ruta por el cementerio municipal, y yo la seguía sin cuestionarlo, como si mis manos y mis pies operaran el vehículo de manera autónoma, mientras mi mente daba vueltas en círculos intentando encontrar una salida lógica a lo que estaba ocurriendo. El susurro había vuelto, más bajo esta vez, casi imperceptible, pero constante y regular, con la precisión perturbadora de un metrónomo, como el zumbido de un cable de alta tensión enterrado bajo el asfalto, que uno percibe a través de los pies antes de escucharlo con los oídos. Fue en ese tramo, entre la zona de los galpones abandonados y el cruce de la autopista, cuando el espejo retrovisor volvió a hacer algo que no debería ser posible. No estaba vacío esta vez. Esta vez había algo ahí. No era ella. Era otra cosa. Una figura más pequeña, en el extremo derecho del asiento trasero, que no estaba ahí cuando yo me había girado físicamente a mirar. Una figura que el espejo veía, pero que la realidad física del asiento trasero no contenía. Era borrosa, como una imagen desenfocada, pero podía ver que era pequeña, que estaba sentada, que tenía los brazos extendidos hacia adelante, como si buscara alcanzar algo que estaba justo fuera de su alcance. Aparté los ojos del espejo con el estómago revuelto. «No te preocupes por eso», dijo ella desde el asiento. ¿Qué era? «Algo que pertenece a esta ruta, no a ti. Sigue manejando». Seguí manejando. Pasamos frente al cementerio. Las verjas de hierro negro pasaron a mi derecha como los dientes de una criatura enorme, cuya mandíbula inferior fuera el suelo mismo. La luna estaba cubierta por una capa de nubes uniformes, y la única luz provenía de los faroles del auto, que en ese tramo de calle sin alumbrado público, iluminaban apenas 3 o 4 metros de asfalto por delante. El silencio exterior era total. Ni un auto, ni un peatón, ni los ladridos distantes que normalmente pueblan las noches de ciudad. Como si todo lo vivo hubiera decidido alejarse de ese tramo de calle. Fue entonces cuando los vi. Las figuras.
Una al costado de la carretera, frente a las verjas del cementerio, de pie, inmóvil, en el lado derecho de la acera. La única fuente de luz era la de mis propios faros, que la iluminaron por un segundo cuando pasé junto a ella. Era una silueta oscura, sin rasgos distinguibles, con los brazos pegados al cuerpo en esa rigidez que yo ya conocía, y con la cabeza girándose lentamente para seguir el movimiento del auto mientras yo pasaba. Ese giro lento de la cabeza fue lo más perturbador, como una cámara de vigilancia, pero hecha de carne. «No las mires», dijo la mujer del asiento trasero. «¿Qué son? No te concierne, no las mires directamente». Aparté los ojos de las verjas. A 2 kilómetros del cementerio, otra figura, igual a la anterior. Luego una más en el cruce siguiente, y 2 juntas en la esquina de la avenida, plantadas en la acera como postes que hubieran crecido ahí durante la noche. Para cuando habíamos dejado completamente atrás el barrio del cementerio y nos adentrábamos en las calles más anchas y con más iluminación en la zona central, había contado 9 figuras. 9 siluetas oscuras distribuidas en las aceras de esa ruta específica, todas con esa postura de seguimiento, todas girando la cabeza con esa lentitud mecánica mientras pasábamos. «¿Qué está pasando realmente?», pregunté. Intenté que mi voz sonara firme. No lo logré del todo. «Estás haciendo un viaje que hacen pocos», dijo ella. «Normalmente los que hacen este viaje no lo recuerdan después. Tú sí lo vas a recordar. Eso es lo diferente de esta noche». «¿Por qué yo?». «Porque tiene que ser alguien. Y porque tu hijo te necesita presente». Hizo una pausa. «Completamente presente. Lo que vas a recordar después de esta noche debería mantenerte aquí, en este lado». «¿En qué lado?». No respondió. El teléfono dejó de funcionar en algún punto entre el cementerio y la avenida central. No sé exactamente cuándo, porque no lo había vuelto a consultar desde el frenazo, pero cuando intenté mandarlo a hacer una llamada a mi esposa, la pantalla estaba negra. No apagada, activa pero completamente negra, como si el software hubiera decidido mostrar deliberadamente la nada. Intenté el botón de encendido repetidas veces. Nada. Lo conecté al cargador del auto. La luz indicadora del cargador tampoco encendió. El teléfono estaba completamente muerto en un estado que no era simplemente batería descargada. «Tu teléfono no va a funcionar esta noche», dijo ella, sin que yo se lo dijera. «¿Por qué?». «Porque algunas cosas no deberían ser interrumpidas». Fueron las palabras más aterradoras de la noche. No por su contenido explícito, sino por su tono. Completamente neutro, sin amenaza deliberada, sin malicia construida, como si estuviera explicando una restricción técnica o un procedimiento. La normalidad del tono hacía que las palabras fueran 10 veces más perturbadoras que cualquier amenaza directa. A las 2:04 de la madrugada, según el reloj del tablero, el auto empezó a comportarse de manera extraña. No mecánicamente. El motor sonaba bien, los neumáticos rodaban normales, la dirección respondía sin anomalías. Era otra cosa. El calefactor comenzó a apagarse y encenderse solo en ciclos irregulares, a pesar de que yo no tocaba los controles. La radio, que yo había apagado en la primera parte del viaje, volvió sola a la vida. Primero estática blanca, un zumbido uniforme, y luego algo que casi formaba palabras en el ruido. Casi formaba nombres, casi era comprensible. El velocímetro marcaba velocidades que no correspondían a la sensación de movimiento. Yo podía sentir que manejaba a 70 kilómetros por hora según la presión del viento y la velocidad con que los postes y las esquinas pasaban por la ventanilla,
pero el velocímetro oscilaba erráticamente entre 0 y 140, como si el instrumento hubiera perdido la capacidad de medir el mundo real de manera confiable. Y entonces, en el espejo, la figura pequeña volvió a aparecer, esta vez con más definición. Esta vez pude ver que era un niño sentado en el asiento trasero, en el espacio entre ella y la puerta izquierda, que el espejo veía pero que el asiento físico no contenía. Tenía los brazos extendidos, como antes, y esta vez pude ver que sostenía algo. Un muñeco pequeño, de peluche, blanco. Pude ver que el niño me miraba directamente a los ojos a través del espejo, con una expresión que no era exactamente tristeza, ni exactamente urgencia, sino algo a medio camino entre las dos. Mantuve los ojos en la carretera, las manos en el volante, la respiración tan controlada como pude mantenerla. ¿Cuánto falta?, pregunté. Estamos muy cerca. El barrio al que llegamos era uno de esos barrios viejos de la ciudad, con esa mezcla característica de casas antiguas con paredes descascaradas y edificios nuevos de hormigón sin terminar que conviven en la misma cuadra sin ninguna coherencia estética. A esa hora estaba completamente desierto. Ni un perro, ni un gato, ni los insectos nocturnos que normalmente llenan estas calles de ruido en esta época del año. Un silencio profundo y artificial, el tipo de silencio que los sets de filmación intentan crear sin lograrlo del todo. El silencio de un espacio que normalmente tiene vida y del que la vida ha sido retirada temporalmente. Doblé en la calle indicada por el GPS. Me detuve frente al número indicado. Era una casa, antigua, de 2 pisos, con la pintura completamente desprendida en casi toda su superficie, mostrando el revoque viejo debajo, como la piel de algo que ha estado mucho tiempo enfermo. Las ventanas del segundo piso estaban tapadas con madera. El jardín delantero era una explanada de tierra dura y compacta con algunos arbustos secos y lo que parecían ser piedras colocadas de manera ordenada que desde el auto, en la oscuridad, no pude distinguir bien. Había también algo sobre las piedras, dispuesto con cuidado que tampoco pude identificar desde la distancia. La puerta principal estaba abierta, no entornada, abierta de par en par, mostrando un interior absolutamente oscuro del que provenía, de manera inequívoca y sin lugar a dudas, el mismo olor que ella había traído consigo al subir al auto. Tierra húmeda, flores marchitas, tiempo acumulado. «Llegamos», dijo. No me moví. Tenía las manos aferradas al volante con una fuerza que después me dejó los nudillos adoloridos durante 2 días. Miraba la puerta abierta de esa casa y algo en mis entrañas, algo muy viejo y muy básico, anterior al lenguaje, anterior quizás a la conciencia misma, me decía que no bajara del auto, que no mirara hacia adentro de esa oscuridad, que si algo que vivía en esa oscuridad me miraba de vuelta con suficiente atención, algo cambiaría en mí de manera irreversible. «No voy a bajar», dije. «No te pedí que bajaras», respondió ella, con esa calma que era más perturbadora que cualquier agresividad. Escuché el sonido de la puerta trasera abriéndose. Escuché sus pasos en el suelo de la vereda, ese sonido seco y cadencioso, esa rigidez de marioneta que nunca terminó de cuajar como pisadas normales durante todo el viaje. Y luego, cuando ya había salido del auto y debería haber estado de pie en la vereda a mis espaldas, escuché su voz una última vez desde afuera. «Rodrigo». No quería girarme. Toda la lógica de supervivencia que el cuerpo humano ha acumulado durante millones de años de evolución me decía que no me girara, que arrancara, que pusiera distancia entre yo y esa casa lo más rápido que el motor lo permitiera. Pero me giré. Estaba de pie junto al auto, a menos de 1 metro de mi ventanilla cerrada. El cabello le volvía a cubrir la cara. En
En la mano derecha sostenía lo que había llevado durante todo el viaje y que yo no había podido ver bien hasta ese momento. En esa posición, con los faros del auto iluminándola por el costado, era un pequeño muñeco de peluche, desgastado hasta el límite del reconocimiento, de color blanco sucio con manchas oscuras en las extremidades, con un ojo de plástico caído y el relleno asomando por una costura rota en el costado izquierdo. Tenía también, en la oreja izquierda, un pequeño remiendo de hilo rojo. Era Copito, el oso de mi hijo. Mi mente intentó construir una explicación. Intentó buscar la lógica, la coincidencia, el malentendido. Quizás era un muñeco similar. Quizás muchos ositos de peluche se llamaban Copito y tenían remiendos de hilo rojo. Quizás yo estaba tan cansado que veía similitudes que no eran reales. Mi mente intentó todo eso en el espacio de 2 segundos. Ninguna de las explicaciones alcanzó. «Cuídalo», dijo, y soltó el muñeco. Cayó al suelo frente al auto. Y cuando cayó, exactamente en el instante en que tocó el asfalto, las luces del tablero parpadearon 3 veces. El teléfono se encendió solo con la pantalla iluminada al máximo de brillo. El calefactor se estabilizó en el modo que yo había seleccionado horas antes, y el velocímetro marcó 0 con una precisión tranquila y definitiva. Levanté los ojos hacia donde había estado ella. La vereda estaba completamente vacía. La calle estaba completamente vacía. La puerta de la casa seguía abierta, pero la oscuridad de adentro había cambiado de calidad. Ya no era la oscuridad densa y con peso que había visto antes, sino simplemente la oscuridad normal de una habitación sin luz. Las nubes que cubrían la luna se habían corrido parcialmente, y la luz plateada caía sobre el jardín de tierra seca, sobre las piedras ordenadas que ahora pude ver con más claridad desde el auto. Eran lápidas en miniatura, pequeñas marcas de cemento, de esas que se usan para mascotas o para niños. Ningún rastro de ella, como si nunca hubiera existido, como si las últimas 45 minutos hubieran sido una película que alguien había pausado y luego simplemente apagado, excepto por el muñeco en el suelo. Bajé del auto con piernas que no eran completamente mis piernas. Me agaché. Tomé el muñeco. Era Copito sin ninguna duda posible. El remiendo de hilo rojo en la oreja izquierda. El ojo de plástico caído. La costura rota con el relleno asomando. Era el muñeco de mi hijo. Lo guardé en el bolsillo delantero de mi chaqueta y me metí al auto. Arranqué. Conduje de vuelta a casa en ese estado que aprendí a reconocer después como disociación. Presente y ausente al mismo tiempo, funcionando con la parte automática del cerebro mientras la parte consciente procesaba en silencio, algo para lo que no tenía ningún marco de referencia útil. Los semáforos, los cruces, los barrios familiares pasando por las ventanillas como los fotogramas de una película familiar. No vi más figuras, no escuché más susurros. El auto se comportó como un auto. Llegué a casa a las 3:06 de la madrugada. Entré despacio. Fui directo al cuarto de Mateo. Abrí la puerta sin hacer ruido. Mi hijo dormía enrollado en su cobija azul, el cabello revuelto sobre la almohada, respirando con esa profundidad sin preocupaciones que solo tienen los niños que se sienten completamente seguros en el mundo. Y debajo de su brazo, apretado contra su pecho con esa fuerza inconsciente con que los niños aprietan las cosas que aman mientras duermen, estaba Copito. Me quedé paralizado en el umbral. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. El muñeco seguía ahí. Podía sentirlo. El peluche suave desgastado, el hilo del remiendo. Lo saqué y lo puse bajo la luz tenue que entraba del pasillo. Era Copito. El mismo muñeco, idéntico.
El mismo desgaste en exactamente los mismos lugares, el mismo ojo caído, la misma costura rota, el mismo remiendo de hilo rojo en la oreja izquierda. Miré a mi hijo. Miré el muñeco en mis manos. Volví a mirar a mi hijo. 2 muñecos idénticos. El que dormía en los brazos de Mateo y el que yo tenía en la mano. Idénticos de la manera que solo pueden ser idénticos 2 objetos que son el mismo objeto. Guardé el muñeco de mi bolsillo en el cajón más profundo de mi mesa de noche, debajo de los documentos del auto, del cargador viejo y de la linterna que no uso nunca. Lo enterré ahí lo más profundo que pude, con la vaga esperanza de que la distancia física lo hiciera menos real. A la mañana siguiente revisé la aplicación de taxi. El viaje aparecía en el historial. Origen, destino, duración, 43 minutos. Pero el campo de pago estaba en blanco. Sin monto, sin método de pago, sin ningún número. El nombre de usuario seguía como M. Llamé al soporte técnico de la plataforma. Después de 25 minutos de espera, la operadora me dijo que ese viaje no aparecía en sus sistemas, que debía estar confundiendo las fechas. Le di el número de Trip ID, exacto que veía en mi propia pantalla. Me puso en espera. Volvió 5 minutos después y me dijo que ese identificador no correspondía a ningún viaje registrado en ninguna cuenta de su plataforma. Fui al número 1140 de la calle donde la había dejado. De día, con el sol de la mañana aplastando las sombras y haciendo todo mundano y explicable. Era una casa abandonada. La puerta principal estaba tapiada con tablas y clavos. Las ventanas también. Había un cartel del municipio en la verja. Demolición programada. Fecha de la orden 18 meses atrás. La casa llevaba 18 meses clausurada. Las pequeñas marcas de cemento que yo había visto desde el auto en el jardín no eran lápidas de mascotas. Eran simplemente piedras decorativas viejas, sin inscripciones. Pregunté a los vecinos. Una señora mayor, que vivía en la casa exactamente de enfrente y que aceptó hablar conmigo desde el umbral de su puerta con esa desconfianza característica de quien ha vivido muchos años en el mismo barrio y ha aprendido a ser cuidadosa con los extraños. Me dijo que nadie había entrado a ese lugar desde la muerte de la última propietaria. Le pregunté cuándo había muerto. Me dijo que hacía aproximadamente 20 años, que era una mujer joven, que había tenido un accidente. Le pregunté qué tipo de accidente. De tráfico, dijo. Iba en un taxi. Ella y el taxista murieron los dos. Le pregunté si recordaba cómo se llamaba. La señora frunció el ceño, mirando hacia un punto por encima de mi cabeza, buscando en la memoria. Mercedes, dijo finalmente. Mercedes algo, o Marcela. Con M, estoy segura. Volví al auto. Manejé a casa en silencio. Esa tarde, cuando fui al cajón de mi mesa de noche a buscar el muñeco, el cajón estaba vacío. Solo los documentos del auto, el cargador viejo, la linterna. El muñeco no estaba. En el cuarto de mi hijo, Mateo dormía su siesta abrazado a Copito. Su único Copito. El de siempre. Han pasado 4 meses desde esa noche. Trabajo menos. No acepto viajes después de las 11. He cambiado el espejo retrovisor por uno nuevo, más grande, de esos panorámicos que dan una visión casi completa del interior. Mi esposa dice que estoy diferente, más tranquilo en algunos sentidos y más atento en otros, como si me hubiera vuelto más consciente de ciertas cosas al mismo tiempo que menos urgente respecto de otras. No sé cómo explicarle lo que ocurrió. No sé si podría explicárselo de una manera que no me hiciera parecer que perdí la razón. Solo sé esto. Cada noche cuando apago la luz del cuarto de Mateo después de darle el beso de buenas noches, me quedo un momento en el umbral mirándolo dormir.
Veo su cara redonda y tranquila. Veo cómo aprieta Copito contra su pecho. Pienso en lo que ella me dijo, que lo que iba a recordar después de esa noche debería mantenerme aquí, presente, en este lado. Y pienso que tenía razón. Cada vez que alguien sube al auto, lo primero que hago es mirarlo en el espejo retrovisor. La mayoría de las veces ahí está. La mayoría. Continuamos. Nunca debí haber tomado ese atajo. Era la madrugada del jueves cuando ocurrió. Las 2:41 según el reloj del tablero. Ese número que quedó grabado en mi memoria como una quemadura. Llevaba más de 10 horas conduciendo, y el cansancio me pesaba en los párpados como si alguien me hubiera puesto monedas encima. La última carrera había sido un borracho que vivía al otro lado de la ciudad y que me había hecho dar 4 vueltas equivocadas antes de recordar su propia dirección. Cuando por fin lo dejé en su portal y arranqué de vuelta hacia casa, tomé el atajo por la Ruta 7. La Ruta 7 es una calle que conecta el extremo industrial de la ciudad con el barrio donde vivo. De día es simplemente una calle ancha con galpones a los lados y poco tráfico. De noche es otra cosa. De noche es una franja de asfalto de casi 4 kilómetros sin una sola persona visible, sin comercios abiertos, sin luz en las ventanas de los pocos edificios que hay. Los faroles del municipio funcionan 1 de cada 3, de modo que la iluminación es una cadena de manchas amarillas separadas por oscuridad. Es la ruta más corta entre el centro industrial y mi barrio. La uso con regularidad. La he usado cientos de veces. Esa noche, a mitad del tramo, algo me hizo levantar el pie del acelerador. No supe qué fue exactamente. No hubo un sonido. No vi nada en la carretera. Fue una sensación. Esa clase de alarma interna que el cuerpo activa antes de que la mente sepa por qué. Ese instinto de animal que huele algo que no cuadra. Reduje la velocidad de manera instintiva, mirando hacia adelante con los ojos entrecerrados, escaneando el asfalto iluminado por mis faros. Ahí estaba. Un hombre. De pie en el costado derecho de la calle, exactamente en el límite entre el cono de luz de uno de los faroles que funcionaban y la oscuridad que venía después. No en la vereda, en el filo del asfalto, donde termina la calzada, parado con los pies juntos y los brazos pegados al cuerpo, mirando directamente hacia mí, hacia mis faros, supuse en ese primer segundo. Después entendí que no estaba mirando mis faros, me estaba mirando a mí. Frené hasta detenerme completamente a unos 20 metros de él. Era alto, muy alto, de esa estatura que llama la atención incluso sentado. El tipo de persona que en espacios cerrados parece estar siempre a punto de rozar el techo con la cabeza. Llevaba ropa oscura, pantalón y una especie de chaqueta larga o abrigo que llegaba casi hasta las rodillas. Demasiado abrigada para la temperatura de esa noche que era simplemente fresca, no fría. El cabello era oscuro y corto. No pude ver bien su cara desde esa distancia con esa luz. Lo que sí pude ver, y que me hizo mantener el pie sobre el freno con más fuerza, fue su postura. Hay una manera en que la gente normal espera un taxi en la calle. Hay gestos universales. Levantar el brazo, dar un paso hacia la calzada, hacer señas con la mano, inclinar el cuerpo ligeramente hacia adelante con esa mezcla de esperanza y ansiedad, característica del que necesita que lo lleven. Este hombre no hacía nada de eso. Estaba simplemente parado, quieto como algo que lleva mucho tiempo en el mismo lugar, sin mover los brazos, sin inclinar el cuerpo, sin ninguno de los microgestos que hacen los seres humanos cuando están de pie esperando algo. Estaba parado de la manera en que están parados los árboles, de la manera en que están parados los postes, y me miraba. Debería haber arrancado. Debería haber pisado el acelerador y haberlo dejado atrás en menos de 10 segundos. Haber salido de la Ruta 7 y haberme metido en las calles con gente y con luz,
y con la normalidad tranquilizadora del mundo habitado. Debería haberlo hecho. No lo hice. No puedo explicar completamente por qué no lo hice. Quizás fue el cansancio que embota el juicio. Quizás fue algo más que eso. Algo en esa figura quieta que me paralizó de la misma manera en que dicen que las serpientes paralizan a los pájaros con la mirada antes de atacarlos. El caso es que no arranqué. En cambio, lo que hice fue bajar el vidrio de la ventanilla del acompañante. No sé por qué lo hice. Lo hice de manera automática, con la misma mecánica con que uno baja el vidrio cuando un pasajero se acerca al auto. Él no se había movido. Seguía parado en el filo del asfalto, a 20 metros de mi capó, inmóvil y mirándome. Pasaron quizás 5 segundos, 10. El motor del auto ronroneando en el silencio de la calle desierta. El zumbido distante de la autopista, kilómetros más allá. Nada más. Y entonces él caminó hacia el auto. Caminó despacio, no apurado, no con el trote ansioso de alguien que teme perder el taxi. Despacio y con pasos uniformes, casi medidos, como si estuviera contando los metros. Caminó con espalda completamente recta y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, y los brazos todavía pegados al cuerpo sin moverse con el paso, sin ese balanceo natural de los brazos que los seres humanos hacemos automáticamente cuando caminamos. Yo lo observé acercarse con las manos aferradas al volante y el pie todavía sobre el freno. Cuando llegó a la ventanilla del acompañante, se agachó para mirar hacia adentro. Vi su cara. Tenía unos 40 años, quizás menos, quizás más. Era difícil precisar la edad porque había algo en los rasgos que no terminaba de organizarse en una cara completamente normal. La frente era demasiado alta, los pómulos demasiado marcados, como si la piel estuviera adherida directamente al hueso sin la capa de tejido intermedio que suaviza los rasgos. Los ojos eran claros, de un gris muy pálido, casi transparente, y estaban muy abiertos, más de lo que los ojos humanos normalmente están abiertos en una situación de reposo. No parpadeaba. En el tiempo que lo miré, en esos primeros segundos, no parpadeó ni una sola vez. ¿Va hacia el norte?, preguntó. Su voz era normal. Ese fue lo más perturbador de ese primer momento. Su voz era completamente normal. Grave, tranquila, articulada. La voz de un hombre ordinario preguntando algo ordinario. La normalidad de la voz en el contexto de todo lo demás era como una nota equivocada en una melodía conocida. Depende, respondí. No sé de dónde saqué la capacidad de responder. Necesito llegar a Villanueva, dijo, al cruce con la provincial. Conocí ese cruce. Estaba a unos 15 kilómetros siguiendo la ruta 7 y luego tomando el ramal que sube hacia las afueras de la ciudad. No era exactamente mi camino a casa, pero tampoco estaba demasiado lejos. La parte de mi cerebro que todavía estaba funcionando con lógica de taxista calculó la tarifa, calculó la distancia. Consideró que si ya estaba en la ruta 7 podía seguir de largo. La parte de mi cerebro que no era lógica de taxista me gritaba que no lo hiciera. «Suba», le dije. Abrió la puerta trasera, se sentó, cerró la puerta. Todo esto con esa misma lentitud medida, esa precisión sin apuros, como si cada movimiento fuera ejecutado siguiendo un protocolo interno. El auto se hundió ligeramente con su peso, más de lo que debería haberse hundido para una persona de su complexión, y ese hundimiento me llegó a través del asiento como una señal que no supe descifrar en ese momento. El olor que entró con él era frío, no el olor de algo desagradable, no el olor de suciedad o de alcohol o de cualquiera de las cosas que a veces huelen los pasajeros de madrugada. Era simplemente frío, como el aire que sale de una heladera vacía, limpio y sin temperatura, sin la humedad tibia que tiene el aliento y la piel de las personas. Era el olor de una habitación donde no ha habido nadie en mucho tiempo. Arranqué. Manejé los primeros 2 kilómetros en silencio.
Él no dijo nada. Yo no dije nada. Miraba el camino y periódicamente levantaba los ojos hacia el espejo retrovisor para verificar que seguía sentado ahí detrás, porque había algo en él, en su quietud absoluta y en ese olor frío, que me hacía temer lo que podría ver o no ver cuando mirara el espejo. Estaba ahí, sentado completamente derecho, con la espalda sin apoyar en el respaldo, las manos sobre los muslos, mirando hacia adelante a través del parabrisas. No miraba por la ventanilla lateral como hacen la mayoría de los pasajeros. No miraba el teléfono. No miraba a su alrededor. Miraba hacia adelante, exactamente en la dirección en que yo miraba, como si también él estuviera conduciendo el auto desde el asiento trasero. ¿Trabaja de noche habitualmente?, preguntó de repente. Sí, dije. Hace años. ¿No le molesta? Uno se acostumbra. Silencio. ¿Y su familia?, preguntó después de un momento. ¿No les molesta que trabaje de noche? No sé por qué esa pregunta me incomodó más que cualquier otra cosa que hubiera dicho hasta ese momento. Era una pregunta completamente ordinaria, del tipo que hace la gente cuando intenta hacer conversación. Pero había algo en el tono, o quizás en el momento exacto en que la hizo, que no terminaba de cuadrar. Como si la pregunta no fuera realmente sobre mi familia, sino sobre algo que él ya sabía y estaba verificando. Están acostumbrados, dije, y no agregué más. Silencio largo. A los 3 kilómetros de haberlo recogido, el calefactor del auto empezó a comportarse de manera extraña. Yo lo tenía en temperatura media, una costumbre de noche, y de repente comenzó a soplar aire frío. No solo frío, helado. Un flujo de aire con temperatura de congelador que me llegó a la cara y me hizo poner rígidos los músculos de la mandíbula. Ajusté el control de temperatura al máximo. El aire siguió saliendo helado. Verifiqué los instrumentos. La temperatura del motor era normal. No había ninguna falla indicada en el tablero. El calefactor seguía soplando ese frío antinatural hacia el interior del auto. ¿Tiene frío?, pregunté mirando el espejo. No, dijo. Nunca tengo frío. La manera en que lo dijo, no gracias, ni estoy bien así. Nunca tengo frío. Con una precisión extraña, como una declaración de hecho sobre sí mismo que resultaba perturbadora precisamente por su exactitud. A los 4 kilómetros, el espejo retrovisor hizo algo que hizo que mis manos apretaran el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Él no estaba en el espejo. El asiento trasero reflejado en el espejo estaba vacío, completamente vacío. El tapizado oscuro, el cinturón de seguridad sin usar colgando de su alojamiento, el espacio detrás de mi asiento, vacío. Me giré físicamente, con un movimiento brusco que hizo virar ligeramente el auto. Él estaba ahí, sentado en la misma postura de siempre, la espalda recta, las manos sobre los muslos, mirando hacia adelante, completamente presente. Volví a mirar el espejo, el asiento vacío. Un asiento que el espejo veía como desocupado, mientras que la realidad física del interior del auto contenía claramente a un hombre de casi 2 metros de altura. Sentí que el estómago me caía. Hay explicaciones para los espejos: ángulos incorrectos, distorsión del vidrio, ilusiones ópticas producidas por el cansancio y la iluminación deficiente. Me aferré a esas explicaciones durante aproximadamente 1 kilómetro. Luego la solté, porque el cuerpo sabe cuando algo no tiene explicación, y seguir insistiendo en la lógica se vuelve una forma de autoengaño que el instinto simplemente rechaza. ¿Lleva mucho tiempo en la ciudad?, pregunté. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba verificar que era un hombre real capaz de responder preguntas. Mucho tiempo, dijo. ¿De dónde es originalmente? Una pausa. Larga.
tan larga que empecé a pensar que no iba a responder. «De más lejos de lo que cree», dijo finalmente. Lo dijo sin énfasis, sin ninguna intención aparente de resultar misterioso o amenazante. Lo dijo como se dice una cosa verdadera y banal, como cuando alguien responde «del sur» o «del interior», con esa neutralidad de quien simplemente describe un hecho geográfico. Pero las palabras cayeron en el silencio del auto con un peso específico que me hizo imposible seguir fingiendo que era un pasajero normal. «¿A qué va al cruce de Villanueva a esta hora?», pregunté. No pude evitarlo. «A esperar», dijo. «¿A esperar qué?». «Lo que viene». Silencio. Intenté encender la radio. El botón respondió. La pantalla se iluminó con el nombre de la emisora, pero no salió sonido. Silencio de los parlantes a pesar de que el sistema mostraba que estaba funcionando correctamente. Volumen al máximo. Nada. Como si el sonido hubiera sido aspirado del interior del auto. Como si el espacio entre los parlantes y mis oídos hubiera perdido la capacidad de transmitir ondas. «La radio no va a funcionar», dijo él, desde atrás. «¿Por qué?». «Porque hay cosas que no funcionan cuando yo estoy cerca. Son cosas que usan electricidad de cierta manera. Se interfieren». Lo dijo con la misma neutralidad de las respuestas anteriores. No como una explicación diseñada para impresionar, sino como una descripción técnica de un fenómeno que él conocía bien. Pensé en el teléfono. Lo tenía en el portacelular del tablero. Alargué la mano despacio, intentando no parecer lo que era. Alguien buscando desesperadamente una línea de comunicación con el mundo exterior. Lo tomé. La pantalla estaba negra. Lo encendí. Nada. Completamente muerto. Sin batería aparente, aunque lo había cargado al inicio del turno. «El teléfono tampoco», dijo, sin que yo dijera nada. Manejé durante 1 kilómetro más sin hablar. Mi mente trabajaba en silencio, buscando opciones, evaluando posibilidades. Podía parar el auto y bajarme. Podía pedirle que se bajara. Podía girar en U y volver al centro de la ciudad, aunque eso no tenía ningún sentido práctico. Podía seguir manejando hasta el cruce, dejarlo ahí y alejarme lo más rápido posible. Fue en ese kilómetro de silencio cuando noté lo de las manos. Lo miré por el espejo, sabiendo que el espejo me mostraría el asiento vacío, y sin embargo volví a mirarlo porque era lo único que tenía. El asiento vacío en el reflejo. Pero mis ojos se desviaron hacia el apoyabrazos de la puerta derecha trasera, que sí aparecía en el espejo. Y sobre el apoyabrazos, que también debería haber estado vacío, había algo. Una mano. Una mano apoyada sobre el apoyabrazos, visible en el espejo aunque el cuerpo al que pertenecía no lo era. Una mano larga, de dedos muy largos, con las articulaciones marcadas de una manera que sugería hueso más que carne, con las uñas cortas y de un color que no terminaba de ser el color de las uñas humanas normales, sino algo ligeramente más oscuro, más opaco. Una mano apoyada en el apoyabrazos del auto, con una calma que era de alguna manera más perturbadora que cualquier amenaza. Me giré físicamente de nuevo. La mano estaba ahí, perteneciendo al hombre que seguía sentado en la misma postura, mirando hacia adelante. La mano era real. Era la mano de alguien que ocupaba el asiento trasero de mi auto y que el espejo se negaba a reflejar de manera completa, aunque sí reflejaba esa mano suelta, como si el espejo solo pudiera ver partes de él, fragmentos, como si la totalidad de su figura fuera demasiado para el vidrio. «Queda 1 kilómetro», dijo, sin que yo hubiera preguntado. Tenía razón. En el GPS, que seguía funcionando con normalidad extraña en medio de todos los demás fallos electrónicos, el punto de destino estaba a 1 kilómetro. El cruce de Villanueva.
Una intersección con una sola luz de tráfico, un kiosco cerrado desde hace años, y los primeros campos abiertos de las afueras de la ciudad que en la oscuridad de las 3 de la mañana eran simplemente negrura a ambos lados de la carretera. Manejé ese kilómetro final en un estado que no era exactamente miedo. El miedo tiene temperatura, tiene urgencia, tiene el impulso físico de la huida. Lo que yo sentía era algo más frío y más quieto, parecido a lo que imagino siente la gente cuando recibe una noticia muy mala y el cuerpo todavía no termina de procesar lo que la mente ya sabe. Una especie de suspensión, de pausa en la capacidad de reaccionar normalmente al mundo. Detuve el auto en el cruce de Villanueva. La única luz de tráfico estaba en rojo. Lo miré sin parpadear. Ese rojo único en la oscuridad de los campos abiertos. Escuché el sonido de la puerta trasera abriéndose. Él bajó. Cerró la puerta con el mismo movimiento lento y preciso con que la había abierto. Se quedó de pie junto al auto, en el lado derecho, y por un segundo lo vi completamente a través del vidrio de la ventanilla trasera. Alto, recto, la chaqueta larga moviéndose levemente con un viento que yo no sentía desde adentro. Esperé que se alejara. Esperé que caminara hacia la oscuridad de los campos, o hacia cualquier dirección, que se fuera, que desapareciera en la noche de donde había salido. No se movió. Golpeó la ventanilla trasera. 3 veces. Despacio. El corazón me golpeó en el pecho como algo que quería salir. Bajé el vidrio, porque el cuerpo lo hizo antes de que la mente pudiera objetar. Se agachó y me miró a través de la ventanilla trasera abierta. Esos ojos grises, casi transparentes, sin parpadeo. «Una cosa», dijo. No respondí. «Dentro de 3 días», dijo, «va a recibir una llamada. De un número que no conoce». No la contesté. Silencio. «¿Por qué?», pregunté, aunque no quería preguntar nada. «Porque van a pedirle que haga un viaje, y ese viaje no termina donde termina este». Lo dijo mirándome directamente, con esa calma que era peor que cualquier agresividad, y luego se irguió y se alejó hacia la derecha, hacia la oscuridad de los campos que había más allá del cruce. Lo seguí con los ojos hasta que la oscuridad lo absorbí. Lo vi por 2, 3 segundos después de que debería haber dejado de ser visible. Una silueta oscura que se alejaba con esa marcha medida y recta, y después ya no lo vi más. Encendí la radio. Sonó de inmediato. El locutor nocturno hablando de las temperaturas mínimas esperadas para esa semana. Tomé el teléfono. Pantalla iluminada. Señal completa. Batería al 60%. El calefactor empezó a soplar aire caliente con la normalidad de siempre. Giré en U. Manejé de vuelta a casa a 120 km/h. Más rápido de lo que debería en esas calles, sin detenerme en ningún semáforo en rojo porque no había nadie y porque necesitaba el movimiento. Necesitaba la sensación de alejarme. Llegué a las 3:47 de la madrugada. Me senté en el auto estacionado frente a mi casa durante 20 minutos sin poder bajarme. Han pasado 3 semanas. No volví a manejar por la Ruta 7. Cambié todos mis turnos a diurnos, con la excusa de que necesito estar más tiempo con mi familia. Y es verdad, aunque no es la única verdad. Hace 2 semanas y media, a los 3 días exactos de esa noche, recibí una llamada de un número que no reconocí. Un número largo, con prefijo de una ciudad o un país que no supe identificar. Sonó 4 veces. No la contesté. No sé qué hubiera pasado si lo hubiera contestado. No sé si quiero saberlo. Lo único que sé es lo que me dijo esa noche en el cruce. Esa frase que repito en mi cabeza como si repetirla pudiera eventualmente quitarle el peso que tiene. Que ese viaje no termina donde termina este. No sé qué significa exactamente.
No sé si quiero entenderlo. Pero cada vez que subo al auto ahora, lo primero que hago antes de arrancar es mirar el asiento trasero. Bien, con la atención. Durante más tiempo del que sería necesario si uno está buscando simplemente a un pasajero. Todavía no he encontrado nada ahí. Todavía. Proseguimos. Tardé 4 días en darme cuenta de que estaba muerto. No él, yo no. Él era el que estaba muerto. Yo fui el último en entenderlo, el más lento en sumar los detalles que en retrospectiva eran tan obvios que me avergüenza haber necesitado 4 días para verlos. Pero así funciona la mente cuando experimenta algo que no debería ser posible. La descarta, la reencuadra, la convierte en error de percepción o en fatiga o en coincidencia. La mente hace todo lo necesario para no tener que aceptar lo que realmente vio. Yo lo vi. Lo llevé en mi auto durante 20 minutos. Le hice preguntas. Le abrí la puerta. Y no supe que era un fantasma hasta 4 días después, cuando encontré la nota necrológica en el diario viejo que usé para envolver las compras del mercado. Pero voy a contar esto desde el principio. Era un martes de mayo, pasada la medianoche. Llevaba 6 horas de turno nocturno y estaba en ese estado particular del cansancio que no es sueño sino algo más parecido a la levedad, cuando la mente flota unos centímetros por encima de lo que hace el cuerpo, y todo ocurre con esa claridad ligeramente artificial de las cosas que se hacen de manera mecánica. Había dejado a mi último pasajero en el barrio de Palermo, un ejecutivo con portafolios que no dijo ni una palabra en todo el viaje, y estaba volviendo al centro por la avenida del Parque cuando el GPS me propuso un desvío por obras en el tramo habitual. Tomé el desvío. Me metí por la calle Vergara. La calle Vergara es una de esas arterias secundarias que la ciudad usa como conector entre barrios, pero que nadie elige si tiene otra opción. Angosta, sin bicisenda, con árboles grandes a ambos lados cuyos troncos y raíces han levantado el pavimento en varios tramos, creando esa superficie irregular y ligeramente peligrosa que uno aprende a manejar despacio. De noche, con los árboles tapando parcialmente las pocas luminarias, es un túnel oscuro de 4 cuadras que desemboca en la avenida central. Iba por la 2ª cuadra cuando lo vi. Estaba sentado en el cordón de la vereda, en el lado izquierdo de la calle. No de pie, no caminando. Sentado en el filo del cordón con las rodillas ligeramente levantadas y las manos apoyadas sobre ellas. La postura de alguien que se ha sentado a descansar o que espera algo sin apuro. Vestía ropa oscura, lo que hacía que en la penumbra de esa calle se fundiera un poco con la oscuridad circundante, y por eso no lo vi hasta que estuve a menos de 10 metros de él. Frené. Tenía unos 50 años, quizás algo más. Pelo canoso, corto, con el desorden natural de alguien que ha estado mucho tiempo al aire libre, o que simplemente no se lo ha peinado en un rato. La ropa era ropa de trabajo, pantalón de tela gruesa gris, una camisa de franela con cuadros oscuros, zapatos negros con suela gruesa del tipo que usan los obreros o los empleados que pasan el día de pie. No llevaba abrigo a pesar de que la noche era fresca. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante y los ojos mirando el asfalto frente a sus pies. Bajé el vidrio. ¿Está bien?, pregunté. Levantó la cabeza despacio y me miró. Tenía una cara de esas que se llaman honradas, facciones trabajadas, arrugas en la frente y alrededor de los ojos, del tipo que dejan los años de exposición al sol y no los años frente a un escritorio. Mandíbula fuerte, nariz larga. Una cara que uno hubiera visto en una ferretería o en una obra en construcción y no hubiera pensado en ella 2 veces. Tenía una expresión que en ese momento interpreté como cansancio. Ese cansancio de fin de jornada que pone a la gente en un estado de reducción, como si los músculos de la cara también estuvieran fatigados y ya no tuvieran energía para sostener ninguna expresión compleja. «Bien», dijo.
La voz era opaca, sin énfasis. Una sola palabra, sin agradecimiento ni hostilidad. ¿Necesita que lo lleve a algún lado? Me miró un momento sin responder. No con desconfianza ni con indecisión, sino con esa pausa que a veces tienen las personas cuando procesan una pregunta que lleva más tiempo del normal. Después, al barrio Centenario, dijo. Calle Independencia. Suba. Se levantó del cordón. Lo hizo despacio, con el esfuerzo visible de alguien con las articulaciones cansadas, agarrándose mentalmente aunque no apoyó las manos en nada, y caminó hacia la puerta trasera del auto. Abrió, se sentó, cerró. Todos los movimientos lentos y precisos, sin brusquedad pero sin energía de sobra. Me pareció el movimiento de un hombre muy cansado que llevaba muchas horas de pie. ¿Cuánto es?, preguntó. Lo vemos al llegar, dije. No se preocupe. Arranqué y retomé la calle Vergara hacia la avenida. Hice el primer comentario que se me ocurrió para romper el silencio. Tarde para estar en la calle, ¿no? Sí, dijo. ¿Trabajó hasta tarde? Una pausa. Siempre trabajo tarde, dijo. No era una respuesta especialmente extraña. La clase de respuesta vaga que da la gente que no quiere conversar pero tampoco quiere ser descortés. No le presté más atención en ese momento. Tomé la avenida central y puse el auto en dirección al barrio Centenario. Son 15 minutos a esa hora sin tráfico, por calles con buena iluminación y poco movimiento. Manejé en silencio los primeros minutos, con la radio baja, esa emisora de jazz nocturno que pongo cuando quiero que el turno termine tranquilo. Fue en el cuarto o quinto minuto cuando empecé a notar cosas. La primera fue el frío. El clima esa noche era fresco pero manejable, 12 grados según el indicador del tablero. Yo tenía el calefactor en modo suave, suficiente para mantener el interior del auto en una temperatura cómoda. Pero a los 5 minutos de que él subiera, empecé a sentir frío. No el frío gradual de un sistema de calefacción que falla, sino algo más inmediato, más localizado. Un frío que venía del asiento trasero como si alguien hubiera abierto una ventanilla que yo no había abierto. Me revisé los controles. Todo cerrado, todo igual. El calefactor siguió funcionando. El frío siguió estando. Subí la temperatura del calefactor 2 grados. El frío no disminuyó. La segunda cosa fue el silencio. Quiero decir, un silencio dentro del silencio. El auto hacía ruido normalmente, el motor, la radio baja, el roce de los neumáticos en el asfalto. Pero había una zona de quietud en el asiento trasero que era diferente al resto del interior del auto. Como si el espacio ocupado por él tuviera una densidad acústica distinta. Como si los sonidos del auto llegaran a ese punto y se apagaran ligeramente antes de seguir. No sé cómo describirlo mejor. Es una de esas cosas que uno percibe sin poder nombrarlas del todo, que el cuerpo registra como anómalo antes de que la mente encuentre las palabras. No pensé nada concreto sobre eso, solo lo noté y lo dejé pasar. La tercera cosa fue el espejo. Levanté los ojos hacia el retrovisor en algún punto entre la avenida central y el ingreso al barrio Centenario. Reflejo habitual, automático. El gesto que hace un taxista cientos de veces por noche sin pensarlo. El asiento trasero estaba vacío en el espejo. Me detuve en esa imagen exactamente medio segundo antes de girarme. Él estaba ahí, sentado, la cabeza ligeramente inclinada, las manos en los muslos, completamente presente en el asiento trasero. Volví al espejo, el tapizado vacío, la ventanilla, la oscuridad de la calle pasando por detrás. Parpadeé. Ajusté el ángulo del espejo 1 centímetro. El asiento trasero seguía vacío en el reflejo. Me dije que era el ángulo, que el espejo no estaba bien puesto, que el cansancio hacía que mis ojos tardaran en ajustarse entre las distintas distancias focales.
Me lo dije 3 veces, con la convicción tranquilizadora de alguien que necesita creer lo que se está diciendo. ¿Por dónde quiere que entre al barrio?, pregunté, porque necesitaba escuchar su voz. Necesitaba la confirmación auditiva de que era real. Por Mitre, dijo. Después a la derecha en Independencia. Conocía esa entrada. Tomé Mitre. El barrio Centenario es uno de los barrios más viejos de la ciudad. Casas bajas, muchas de ellas construidas hace 70 u 80 años, con frentes de azulejos y zaguanes profundos, y jardines pequeños con árboles que tienen décadas de crecimiento. De noche es un barrio de silencio total. 0 comercios abiertos, 0 movimiento en las veredas. Solo la cadena de luces amarillas de los faroles y las ventanas apagadas de las casas donde la gente duerme. Doblé en Independencia. ¿Qué número?, pregunté. El 340, dijo. La casa de la reja verde. Avancé despacio mirando los números. El 340 apareció a mitad de cuadra. Una casa de una sola planta, frente de azulejos blancos descoloridos por el tiempo, reja de hierro pintada de verde, jardín con un pino grande que ocupaba casi todo el espacio disponible. La casa estaba a oscuras, todas las ventanas apagadas. Detuve el auto frente a la reja verde. Llegamos, dije. Silencio. ¿Cuánto le debo?, preguntó desde atrás. Miré el taxímetro. Son 220. Escuché el sonido de él moviéndose en el asiento, el roce de la ropa contra el tapizado. Esperé. El sonido se detuvo. No tengo cambio, dijo. ¿Tiene de a 200? No llevo plata encima esta noche. Me giré hacia el asiento trasero. Estaba mirando la casa. No me miraba a mí. Miraba la casa a través de la ventanilla con una expresión que en ese momento no supe leer, y que ahora, con el beneficio de saber lo que sé, reconozco perfectamente. Era la expresión de alguien que mira algo que extraña, algo que fue suyo y que ya no lo es, o que es suyo todavía pero al que ya no puede acceder de la misma manera. Una mezcla de reconocimiento y distancia que es una de las expresiones más tristes que existen en la cara humana. No se preocupe, dije. Quédese con el viaje. Me miró. Esos ojos cansados, con esa profundidad plana que no terminé de entender en ese momento. Gracias, dijo. Abrió la puerta. Bajó con ese movimiento lento de articulaciones fatigadas. Cerró la puerta. Se quedó de pie en la vereda frente a la reja verde, mirando la casa. Lo observé un momento por el espejo lateral. Después arranqué. Cuando tomé la esquina y lo perdí de vista en el espejo, sentí algo que no supe nombrar en ese momento y que ahora llamo alivio. Un alivio desproporcionado para lo que había sido simplemente dejar a un pasajero en su casa. Un alivio que venía del cuerpo antes que de la mente. Ese tipo de relajación física que ocurre cuando algo que generaba tensión, sin que uno supiera que la generaba, finalmente desaparece. Llegué a casa, me duché, dormí. No pensé más en él, durante 4 días. Al 5.º día, un sábado, fui al mercado del barrio. El verdulero envuelve las compras en papel de diario viejo, una costumbre que tiene desde siempre y que a mí me parece bien, porque leo los titulares mientras acomodo las verduras en la heladera. Ese sábado desenvolvía un atado de zanahorias cuando el papel de diario quedó extendido sobre la mesada, con la página de obituarios hacia arriba. No leía los obituarios habitualmente, los salteo siempre, pero ese día algo me hizo pausar sobre esa página. Un gesto involuntario de los ojos que se detienen en algo, antes de que la mente les diga por qué. Era una foto en blanco y negro, pequeña, del tamaño de una foto de documento, en el recuadro de un aviso fúnebre. La cara que había en esa foto era la cara que yo había llevado en mi auto 4 noches atrás. Me quedé inmóvil sobre la mesada durante lo que debieron ser varios segundos,
pero que sentí como mucho más. El nombre debajo de la foto era Héctor Arnaldo Gómez. La fecha del aviso era de hace 3 semanas. La nota decía que había fallecido el viernes anterior a esa fecha, a los 54 años, después de una breve enfermedad, y que dejaba esposa e hijos. Al pie del aviso, la dirección para las condolencias, calle Independencia 340, Barrio Centenario. La casa de la reja verde. Solté el papel de diario, me senté en la silla de la cocina porque las piernas no me sostenían completamente. Miré la foto otra vez. Mis ojos buscaron la diferencia, el detalle que confirmara que era otra persona, que me había equivocado, que el cansancio y la noche me habían jugado una mala pasada, y que el hombre que yo había llevado era simplemente alguien que se parecía a ese Héctor Arnaldo Gómez, cuyo aviso de fallecimiento estaba sobre mi mesada envuelto en zanahorias. Era él. Era exactamente él. La frente alta, las arrugas de sol, la mandíbula fuerte, la nariz larga, el pelo canoso con ese desorden particular. Era él con la precisión implacable de las cosas que uno no puede negarse a aceptar aunque quiera. Pasé el resto de ese sábado en un estado que no sabría calificar del todo. No era pánico, porque el pánico tiene urgencia y lo que yo sentía era más lento que eso, más frío. Era más parecido a la desorientación, el suelo moviéndose bajo los pies, las paredes cambiando de material, el mundo reorganizándose según reglas que yo no conocía. Tomé café, me senté en el sillón, me levanté, volví a leer el aviso 3 veces. Cada vez que lo leía, la foto seguía siendo él. Esa noche no dormí. Al día siguiente, el domingo, manejé hasta el barrio Centenario. No tenía un plan claro. No sabía qué esperaba encontrar o confirmar. Fui porque necesitaba poner el cuerpo en ese espacio, ver la casa con la luz del día, hacer real de una manera diferente algo que en mi departamento, con el aviso de diario sobre la mesada, se estaba volviendo irreal de una manera insostenible. La calle Independencia estaba tranquila en ese domingo de mañana. Caminé despacio desde la esquina, contando los números. El 340 estaba ahí, el frente de azulejos blancos, la reja de hierro verde, el pino grande en el jardín, igual que la noche que lo dejé. Frente a la reja había flores, 3 ramos envueltos en papel celofán, 2 ya secos y 1 todavía fresco, apoyados contra los barrotes de la reja, con esa disposición informal con que la gente deja flores cuando alguien muere, y la casa se convierte temporalmente en un lugar de duelo público. Me detuve en la vereda de enfrente y miré la casa durante un momento. Desde adentro no venía ningún sonido. Las ventanas estaban cerradas. En el jardín, al lado del pino, había una silla de madera vieja que no había estado ahí la noche que lo dejé. O quizás sí había estado, y yo no la había visto desde el auto. Era una silla de respaldo recto, sin almohadón, del tipo que se tiene en los patios o en los fondos de las casas viejas. Estaba vacía. Di la vuelta y me fui. Hay cosas que uno decide no investigar más allá de cierto punto, no por cobardía exactamente, sino porque hay una intuición profunda de que seguir tirando del hilo puede llevar a un lugar desde el que no se regresa de la misma manera. Yo había llegado a ese punto. Había visto suficiente. Lo que sé es esto. La noche del martes de mayo en la calle Vergara recogí a un hombre que llevaba muerto más de una semana. Lo llevé en mi auto durante 20 minutos. Le pregunté si estaba bien. Le abrí la puerta. Lo escuché hablar sobre su trabajo, sobre el barrio, sobre el número de su casa. Le dije que no se preocupara por el dinero. Y él me miró desde el asiento trasero con esa expresión que ahora sé cómo se llama y me dio las gracias. No me hizo nada, no me amenazó, no me persiguió. Simplemente quería volver a su casa una vez más. O quizás necesitaba que alguien lo llevara. Quizás hay cosas que los muertos necesitan y no tienen manera de pedirlas excepto sentarse en el cordón de una calle oscura y esperar a que un taxista con el juicio embotado por el cansancio
baje el vidrio y pregunte si necesitan que los lleven a algún lado. No sé si fue un error llevarlo. No sé si fue la cosa correcta. Sé que lo hice y que él llegó a su casa y que me dio las gracias. Y que en ese momento, aunque yo no lo supiera todavía, algo en ese intercambio era más importante de lo que parecía. Sigo trabajando de noche. No tomé la decisión de dejar de serlo, aunque lo pensé. Sigo pasando por barrios oscuros, por calles con poca luz, por esos tramos de ciudad que de madrugada pertenecen a una categoría diferente de realidad. Cambié una cosa. Ahora, cuando veo a alguien sentado en el cordón de una calle oscura a las 2 de la mañana, tardo un poco más en decidir si bajo el vidrio. No mucho, unos segundos. Solo lo suficientes para mirar bien, para verificar que cuando los focos del auto iluminan esa figura, proyecta sombra. Él no proyectaba sombra. Lo recuerdo ahora con claridad perfecta. La luz del farol de la calle Vergara caía directamente sobre él desde arriba, y el asfalto a sus pies estaba limpio, sin ninguna oscuridad con su forma. No lo vi en ese momento. Ahora lo veo. Eso es lo que más me inquieta de todo esto. No lo extraño. No me da miedo pensar en él. No pierdo el sueño por haberlo llevado. Lo que me inquieta es saber que estuve 20 minutos en el mismo espacio cerrado, con algo que no era completamente de este mundo, conversando sobre el barrio y la hora y el cambio del viaje, y no lo noté. Me pregunto cuántas veces antes puede haber ocurrido lo mismo sin que yo lo supiera. Me pregunto si ocurre todavía.